Recibe un caluroso saludo. Dios bendiga tu vida, haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre todo, Señor, te pido que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y una forma de prosperar el alma es, Señor, ayúdame a recibir de tu palabra. Hoy estamos continuando este discipulado, el cual comenzamos la semana pasada. Y es una continuación de una serie que he estado formando que tienen que ver con la santidad, la purificación y la preparación. Cómo poder estar preparados pues para ser aceptables ante el Señor, ¿verdad? Lo más importante es que el creyente, todo cristiano, debería sentir el deseo de estar presentable. Cuando usted va a alguna reunión, yo recuerdo que cada vez que yo voy a algún lugar, me voy con Viti, que es mi mejor espejo, y le digo, ¿cómo me ves? ¿Me veo bien? Decía, no, la corbata la tienes torcida, me endereza el cuello, eh, pareces caja fuerte, esa combinación solo tú la sabes. Bueno, pero lo importante es que uno quiere estar presentable. Bueno, lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos a estar presentables. Entonces, no te despegues y vamos a continuar. Acompáñame en oración, vamos a entregar esta reunión al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bendición, por tu provisión, porque tú eres el que provee el sustento, pero también la palabra. Hoy, Señor, danos de tu palabra, habla al corazón y que podamos, Señor, aprender de ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, ¿de dónde sale este término de la purificación? Bueno, eh, cuando estaba desarrollando el tabernáculo, que es un discipulado muy lindo que di hace como un año, que te recomiendo si tú quieres saber, conocer un poco más de por qué estaba estructurado de esta forma el tabernáculo, sobre todo en sus tres áreas importantes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. eh, Ahí aparecen los oficios de sacerdotales. Y curiosamente, eh, una de las características que le llama en cada etapa al Señor es el poder, el término santo, santidad. Y cuando uno oye un santo, pues uno lo asocia como lo aprendimos en la religión imperial, pues esta religión católica que el cual muchos nacimos, que para ser santo tiene que ser uno, pues ser solemne, tiene que llegar a ser una altura, pero muy especial, eh, y tiene que ser inclusive colocado por alguien, alguien te coloca. Y después hemos aprendido que no fue así, ¿verdad? Realmente el Pablo menciona, e incluso Jesucristo hace mención de que aquel que le recibe y ha sido apertura su corazón para que el Espíritu de Dios y su presencia entre en él de alguna manera se convierte en un vaso santo, que obviamente es un vaso que hay que estar pues renovando, purificando, o sea, en santidad, o sea, ese vaso, o sea, ya se llama santo, o sea que Pablo acá una de sus cartas le decía, él comienza, y esta carta la dedico a los santos que están en Filipos, por ejemplo, la carta de los filipenses. Y así aparecen muchas cartas. Entonces, la santidad es, es una naturaleza que debería tener todo creyente. Obviamente, nos podemos llegar a ensuciar o pues contaminar. El mismo Señor Jesús dice, quien diga que no peca, hace de Dios mentiroso. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Esto lo escribió Juan en su primera carta, primera Juan capítulo 1, verso 13, ¿verdad? Entonces,
no hay como decirle, Señor, pues abogado tenemos para cuando tenemos que presentarnos delante de ti. Purifícanos. Esa es una forma de decir qué es la purificación. Por eso usted mira ahí en el dibujito que hay una lavadora, un trapeador, un cepillo, porque eso es lo que hacía, e inclusive es lo que aparece en el Antiguo Testamento que sucede en el tabernáculo, que hay un ministerio dedicado a la purificación, a la limpieza de todo lo santo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la importancia de la purificación? Pues porque tenemos que presentarnos de esa manera. Pero el Señor mismo dice, Jesucristo, Él anhela una iglesia santa y purificada. Por eso dice Efesios 5, 25, 26, con relación a Cristo como el esposo, ¿verdad? Que Él, dice, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Mire esto, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces aquí encontramos un vestigio de cómo poder obtener esa limpieza. Y una vez con la palabra del Señor, ¿verdad? Y poder decir, Padre, ayúdame. Y por eso en Juan, el mismo que hablamos hace un rato, primera Juan, pero ahora en el capítulo 3 de esta carta, el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, o sea, de que Cristo es el que perdona, Cristo es nuestro abogado, que Cristo es nuestro hermano, ¿verdad? Él se purifica así como Él es puro, ¿verdad? Es hermoso oír esta expresión de que nos debemos de purificar porque Él es puro, porque de la misma manera encontramos que la Escritura nos dice que nosotros nos tenemos que santificar porque Él es santo. O sea que lo que tenemos que obtener es su naturaleza. Diga conmigo, yo necesito la naturaleza de mi Padre Celestial. Y en ese ambiente donde está el Padre, pues impera la santidad. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y para poder estar continuamente santos hay que limpiarnos. Y ese es el concepto de la purificación. Entonces, la importancia de esto pues gira alrededor de cómo poder yo purificarme. Y esa es la importancia de este discipulado. Pero estamos obteniendo el concepto de la purificación desde el punto de vista de cómo se purificaba el tabernáculo del Antiguo Testamento. Acuérdense que nosotros somos templo. Entonces ese templo que somos nosotros hay que purificarlo. De la misma manera como el templo que ellos purificaban en el Antiguo Testamento. Entonces dice en Nehemías 12, capítulo 12, verso 45 de esta manera. Ellos ministraban en la adoración de su Dios. O sea, le está hablando aquí al sacerdocio del tabernáculo. Nosotros somos sacerdotes. O sea que podemos identificarnos con lo que ellos hacían. Y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David. Entonces, aquí Nehemías vuelve a establecer llamémosle los sacramentos o los rituales que se tenían pues desde que David logró volver a recuperar el arca del pacto y vuelve a establecer la adoración al Señor. Y una de las características era pues que habían cantos, habían pues los diferentes ritos sacerdotales, pero también existía la purificación, y es curioso, ¿verdad? Porque dice que estos lo que hacían era limpiar. Y Nehemías dice aquí mismo cuando él escribe en su carta, en el capítulo 13, verso 30, dice de qué los purificó, que hacía el ministerio de purificación, y especialmente dice aquí, él los purificó de todo lo extranjero
y designé oficios para los sacerdotes, levitas, cada uno en su ministerio. Esto del extranjero es prácticamente una figura para nosotros también, ¿verdad? Porque el extranjero es todo lo que va ajeno a lo, llamémosle a lo espiritual, a lo que, a ese ambiente que Dios quiere que nosotros aprendamos de él. Lo extranjero es aquello, llamémosle, si vivimos aquí, lo que es del mundo o lo que es de la tierra o los todo lo que es de naturaleza de la carne o lo terrenal, ¿verdad? Eso es como lo extranjero. Y eso es muy fácil. La escritura habla varias veces de que la casa del templo de ellos se contaminó. Es más, la palabra que utilizan es se profanó, o sea, profanar es como quitarle valor a lo santo, a lo sagrado, o sea, menospreciar lo sagrado. Y sucede varias veces que cada vez que el arca del pacto estaba en ese templo, empezaban los sacerdotes con mañas y empezaban a hacer muchas cosas que eran ajeno a lo que Dios había establecido, ya sea en su conducta o que traían pues costumbres de afuera, ¿verdad? Conforme a otros dioses o otras religiones de la época. Entonces, el padre varias veces los amonestaba y le decía, ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen esto? Y sabe usted que cada templo que ellos construyeron, casi cada uno fue sentenciado y casi cada uno fue derribado. ¿Por qué? Porque no lograron purificar o limpiar su casa continuamente. Y ese es el ejemplo para con nosotros. Señor, antes de caer en las manos de un Dios vivo, Señor, ayúdanos a limpiar nuestra vida. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo de... la historia nos cuenta que cuando Israel conquistó Canaán, establecieron el lugar donde pusieron el arca del pacto o establecieron como el lugar de adoración, se llamaba Silo. Y ahí estuvo más o menos como 400 años, llamémosle así, el tabernáculo, aunque ya no era un tabernáculo. Ellos construyeron ahí una especie de sinagoga o un templo no tan majestuoso como el de Salomón o el de Zorobabel, sino era un templo, pero ese prácticamente fue destruido porque fue sentenciado. Y encontramos que una de las sentencias fue por el pecado que hacían los sacerdotes de ahí. Uno eran los hijos de Elí, dice que eran terribles. Bueno, pero leamos acerca de esta declaración, como de estas profecías que hubieron sobre Silo, ¿verdad? Entonces, dice en Jeremías capítulo 7, 11 y 12 de esta manera. Jeremías 7, 11 y 12. Léalo conmigo. ¿Es cueva de ladrones delante de vosotros, delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? O sea que esto, cuando aquí está profetizando al templo del Señor, dice que ya lo miraba como una cueva de ladrones. Y aquí está hablando sobre el templo que construyó Salomón, ¿verdad? El templo que es majestuoso que había aquí. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Recuerden, andad ahora a mi lugar en Silo. Recuerden qué fue lo que pasó en Silo, donde, por ejemplo, los sacerdotes como los hijos de Elí, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo, a Israel. Y dice el verso que sigue, 13 y 14. Y ahora, por cuanto habéis hecho estas obras, declara el Señor, y a pesar de que os hable desde temprano y hablando sin cesar, no oísteis, os llamé, pero no respondisteis, haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo.
Aquí, pues, está el Señor sentenciando a los sacerdotes o al templo que era de Salomón. Silo, que era donde tenía el templo original, llamémoslo la sinagoga original, esa prácticamente fue destruida. O sea, para ese entonces, cuando se dio esta profecía, Silo ya prácticamente había sido deshecho. O sea, la ciudad fue destruida totalmente. Eh, y Dios se los había pues profetizado de que esa casa iba a ser derribada. Y nuevamente, aquí a otra casa más que se construyó, el templo de Salomón, nuevamente tiene que ser sentenciado. ¿Por qué? Porque no purificaron lo que, pues los servicios, o sea, como que da la impresión de que es muy fácil contaminarse. Y por eso es que Nehemías establece un ministerio, nuevamente el ministerio de purificación. Pero usted quiero que medite conmigo, medita conmigo. ¿Acaso no es una figura para nosotros como que Dios nos estuviera hablando a nosotros? Cuida nuestra relación, cuida tu relación con el Señor. Yo me estoy hablando que mismo, cuidar nuestra relación con Él. Bueno, entonces la historia dice que fue derribado el templo de Salomón, pues fue cuando fue tomado cautivo por Babilonia. Dice que los de Babilonia derribaron piedra por piedra, porque como tenía las paredes de oro, o sea, Salomón mandó a poner el lugar santo, el lugar santísimo, chapeado en oro. Pero ellos como querían el oro, dice que quemaron todas las paredes para poder sacar todo el oro. O sea que tal como aparece en Nehemías, dice que ellos dicen que hallaron el montón de ruinas de piedras quemadas. ¿Por qué? Porque fue como obtenieron el oro. Entonces después con la reedificación del templo, Esdras pues edifica el lugar santo, el lugar santísimo. Después Nehemías edifica los muros y de ahí viene, y con el transcurso de los años, se reedifica un templo no tan majestuoso como el de Salomón, pero sí era bastante pues especial, ¿verdad? Esa casa nuevamente se vuelve, como decir, a agarrar las mañas de los anteriores. Porque Jesucristo mismo, bueno, ese templo originalmente se llamaba el templo de Zorobabel, que fue como quien le dio la inauguración. Posteriormente, quien lo amplió, que le dio una remodelación, fue Herodes, y por eso se llamaba el templo de Herodes. En el tiempo de Jesucristo, Jesucristo mira el templo de Herodes. Y nuevamente Jesucristo tiene experiencias con ese templo, pues no muy agradables. Por ejemplo, leamos lo que dice Mateo capítulo 21, verso 13, con relación a este templo, y dice de esta manera. Léalo conmigo. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿De dónde oyó esto? Pues lo mismo que oyó él de su padre cuando lo dijo con relación al templo de Salomón, que era exactamente la misma relación con Silo. Y posteriormente dice en el Mateo, en el capítulo 24, Jesús cuando pasa con sus discípulos y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, para decirle, mira qué lindo este templo, qué majestuoso. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Entonces, como que se repite la historia. O sea, es algo, por eso es que dice la escritura que nada es nuevo debajo del cielo, nada es nuevo que no ha de
que no ya sucedió. O sea, como es al principio, como es el fin fue al principio, dice, así lo dice Eclesiastés, ¿verdad? Pareciera que se repitiera el ciclo. Viene Jesús y mira el templo de Herodes y dice, es una casa de ladrones, una cueva de ladrones. Acuérdense cómo es que Jesús sentenció y prácticamente agarró, dice que un chicote y empezó a golpear a todos los mercaderes en ese templo, ¿verdad? Porque dice, este es un mercado de lo que hacían. Pero le voy a explicar, le voy a contar cuál era el gran de lo que hacían estos levitas de la época de Jesús. Ellos venían y tenían acuerdos. Entonces, la tradición era, y esto fue algo cultural desde Silo. Acuérdense que cuando estaba el templo de Silo con el sacerdote Eli, aparece Samuel y dice que Ana, la madre, llegaba a Silo a presentar ofrendas y ahí fue donde ella pidió poder quedar embarazada y el Señor le otorgó a Samuel. O sea que ellos tenían que cabalgar, o sea, si ellos estaban en alguna aldea, el único lugar donde podían llegar a poner ofrendas era en el templo principal. Digamos, aquí era el de Silo, posteriormente era el templo de Zorobabel o el de Herodes, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús y sus padres, Jesús era pequeño, ellos llegaban a Jerusalén a presentar ofrendas. Por ejemplo, ahí presentaron a Jesús también, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la componenda que hicieron los levitas con los mercaderes? Que cuando esta familia llevaba el cordero, decía, esta es mi ofrenda para tener expiación, para poder tener limpieza de mis pecados. Entonces, llegaba un levita a inspeccionar el cordero, o el animalito, o la ofrenda que fuera. Y cuando le examinaba, dice que con su lupa tal vez, o con sus ojos poderosos, siempre encontraba algún defecto. Entonces él le decía, no, esta no es aceptable tú. Y él decía, pero si he recorrido tantos, tal vez algunos 100, 200 kilómetros, ¿cuánto he caminado? Ah, no, no es aceptable. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, mira, nosotros para ahorrarles a ustedes ese trabajo, hemos clasificado ya ovejas y están de este lado. Esos que están ahí vendiendo ovejas ya están clasificadas por nosotros. Y ahí puedes comprar la que te podemos aceptar. Y esta, mira quién te la compra. Y qué casualidad que a la par había alguien diciendo, te la compro, te la compro. Y obviamente la compraban a un precio muy barato, la vendían vendía su oveja supuestamente que llevaba como ofrenda, la vendía muy barato, el otro la compraba pues, a un precio muy bajo. Y lo único que hacían era meterla en el corral de las que supuestamente estaban perfectas. Entonces era un mercado, una plaza terrible, ¿verdad? Eso es lo que el Señor, pues, parte de él descubrió, él vio, él miraba espiritualmente. Y por eso es que él decía, ¿cómo es que esto sucede de esta manera? ¿Verdad? Y cuando él venía, él dice, y esto va a suceder con este mismo templo, ¿verdad? Bueno, dice la escritura que exactamente eso fue lo que sucedió. En el año 70, los romanos vinieron y cuando tomaron nuevamente aunque todo eso era una área que ya estaba gobernada, o sea, estaba sitiada por Roma, pero apareció un romano que se llamaba Antíoco Epífanes en el año 70 después de Jesucristo. Y él vino y él dijo, ya no más ritos hebreos,
ya no más problemas con estos pueblos que se levantan, rebeldes o rebeldes que se levantan, y él vino y destruyó el templo. Es más, él dice que él hizo algo que fue muy un sacrilegio. Dice que él agarró un cerdo y en el altar dice que ahí sacrificaron un cerdo por orden de él, ¿verdad? Como decirles, aquí nada de estar agarrando animales especiales, aquí, y dice que él nuevamente, igual como ellos habían chapeado las paredes en oro, derribó todas las paredes y tal como Jesucristo lo dijo, no quedará piedra sobre piedra, tomaron todo el oro. Eh, ¿Sabe usted que como que la historia se repitió? Y la historia como que va a suceder lo mismo. Jesucristo mismo profetizó, él dijo, y en él va a haber un futuro que van a volver a desarrollar sacrificios para el Señor. Y ahí está hablando prácticamente como que se va a edificar el tercer templo. Y esa es una de la esperanza que tiene ahorita la nación de Israel actualmente es poder edificar su tercer templo. Y esto ya son profecías, porque nosotros no lo hemos visto, pero la profecía dice que el templo se establecerá en Jerusalén y van a volver a establecer los sacrificios. Ahorita, como quien dice que el Señor nos está hablando muy fuerte, porque en este año 2024, una de las características para poder hacer todo eso es que ellos tengan todos los elementos. Y dice, hay un instituto del templo en Israel y eso está expuesto al público. El público puede llegar a ver en ese instituto donde es un como lugar donde tienen todos los elementos para el tercer templo. O sea, la menorá, que es la lámpara de 7 brazos, están los muebles. El único que les hace falta es el arca del pacto, ¿verdad? Que dicen que pareciera que ya la tienen también. Y que no tienen la autorización para empezar la construcción. Pero en el momento que la tengan, empiezan los sacrificios. Y una de las animales necesarios para ese sacrificio son unas vacas alazanas, que son de cabello rojizo. Y actualmente ya las tienen, ¿verdad? Hay un grupo un rancho dedicado al desarrollo de vacas en Texas, Estados Unidos, y ahí llegan estos rabinos a examinar, así que literal con lupa, a que encontrar aquella vaca que todos sus cabellos, no puede tener un solo cabello de otro color, y ya las tienen, ya parece que tienen ya varios ejemplares y ya los llevaron a Israel, o sea que están ellos esperando. Y en el momento que ello suceda, pues dice la escritura que es la iglesia, y aparece entonces van a haber conflictos armados muy fuertes en el mundo y la iglesia ya debe haber sido arrebatada. Pero miremos cómo es que dice la escritura acerca de la profecía que Jesucristo dijo. Entonces dice en Mateo 24, 14 y 15. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación de Salvador de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, aquí es que tenga entender. El Señor está hablando acerca de que posterior a que suceda la tribulación y la gran tribulación, el trono de Cristo será establecido en Jerusalén físicamente. Y el Señor dice que Él descenderá y ahí estará su trono, ¿verdad? Y el Evangelio, entonces, pasarán 1000 años para que sea predicado en todos lados. Pero entonces Él dice, pero Él advierte, es como decirte, pero para que llegue este momento de que empiece a ser predicado el Evangelio, tienen que estar atentos a las señales. Y una señal va a ser cuando miren que en este lugar santo
¿verdad? O sea, que ese templo que se derribó y que van a volver a edificar el tercer templo, vuelvan a establecer. Y Daniel profetiza que en los últimos tiempos la misma abominación se hará establecida en ese tercer templo. Va a haber una abominación muy parecida a la que hizo Antíoco Epífanes. Yo creo que la abominación más fuerte es cuando lo que dice Apocalipsis, que dice que la bestia se presentará para que la adoren. O sea, el anticristo y el profeta, bueno, el profeta falso, ¿verdad? El falso profeta, presentarán a la bestia a la humanidad para que se le adore. Y la bestia dice que llegará a este templo y se presentará como Dios. Entonces, prácticamente se repite nuevamente que se contamina ese templo y tiene que ser limpio totalmente. Aquí el mensaje es, realmente, ¿será que ese, llamémosle esa figura de que el templo en Israel se contamina y hay que limpiarlo, se contamina y hay que limpiarlo, y si no lo limpian, pues el Señor lo derriba? ¿Será que es una figura para nosotros como los creyentes? Yo creo que sí. El Señor nos está advirtiendo continuamente que nos estemos, pues, examinando, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos, manos santas, limpiemos nuestras manos. Y ese es el mensaje de este discipulado. No es un mensaje de condenación, o es un mensaje pues, de misticismo. Ahora tenemos que volvernos santos y vestirnos de blanco. No, sencillamente es el que se tiene que purificar, purifíquese más. Entonces, ¿cómo podernos purificar? Hemos estado enseñando, y eso es lo que yo enseñé acerca de este grupo de personas que estableció, en este caso fue Ezequías. El rey Ezequías también estableció estos levitas en el ministerio de santificación. Y él dice que esto los estableció para poder volver a establecer la limpieza del templo que le agrada al Señor. Léalo conmigo, dice así. En 2 Crónicas, capítulo 29, verso 5, dice así. Entonces les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa del Señor y sacad lo inmundo del lugar santo. Esto lo declara Ezequías, el rey Ezequías, cuando él siente ese deseo de limpiar la casa del Señor. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Musías, Uziel. Y aquí hay un listado de 14 personas. No los puse porque lo vamos a ver en la filmina después. Y estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey, según las palabras del Señor. ¿Quiénes eran estos? Bueno, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dice, entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas. Entonces, ¿qué fue lo que ellos sacaron? Todo lo inmundo, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las que definitivamente ellos dijeron, hay que limpiar. ¿Qué es el torrente de Cedrón? Bueno, el torrente de Cedrón era un río donde se depositaba prácticamente lo sucio. O sea, aparece en la escritura diferentes registros donde ellos llevaban al torrente del Cedrón como el lugar donde echaban lo que era sucio. Por ejemplo, Cedrón significa lo oscuro.
el torrente del obscuro, donde echaban todo lo que era oscuro y que tenía que limpiarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos hacían, limpiar. Bueno, entonces, estos 14 personajes que vinieron a limpiar, yo les llamé instrumentos de la purificación. Entonces, así como usted tiene en su pantalla, la semana pasada vimos la historia, qué significaba Mahat, ¿verdad? Eh, el que destruye, el que termina, Joel, ¿verdad? Cis, Azarías, Joa, Edén, Simri, Jehiel, Zacarías, Matanías, Jehiel, Simeí, Semaías, Uziel. Y sabe, curiosamente, el significado de cada uno de esos nombres tiene algo muy particular para nuestras vidas con el cual nosotros podamos, pues, pensar en la limpieza. Y vamos a ver rápidamente Cis. ¿Qué significa Cis? Que es el tercero del listado. Cis significa lazo o atadura, como hacer un moño. Yo hago una atadura, un lazo, ¿verdad? Dice que Cis era hijo de Abdí, y Abdí significa siervo de Dios. Entonces, aquí lo que da a entender es que aquel que se quiere purificar tiene que estar dispuesto a decirle al Señor, Señor, yo quiero estar atado para poderte ser útil en algo. No estoy diciendo que vayas a trabajar a una iglesia, que pongas iglesia, no. Que tú le digas, quiero ser útil para ti, como estar atado para poder ser servicial para ti. Y el ejemplo más lindo que tengo es Génesis 22:9, cuando Abraham lleva a su hijo Isaac al altar y está por sacrificarlo. Pero hay este verso tan lindo que es utilizado mucho, y yo le digo a muchos padres que piensen en este verso para con sus hijos. Y dice de esta manera: y llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar. O sea, cuando llegaron al monte Moria, a la parte, ya a la cima donde estaba el lugar del altar, arregló la leña y mire, ató a su hijo Isaac, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, aquí el ejemplo es, Señor, átanos en el altar. Señor, que seamos una ofrenda útil para ti. Átanos. ¿Por qué es tan importante decirle, Señor, yo estoy dispuesto a ser atado para ti? Porque si no te ata el Señor, te puede atar el enemigo. Y eso es lo que dice 2 Timoteo 2:26. Que hay algunos que cuando sintieron, estaban atados al lazo del diablo. Y te dice aquí, y volviendo en sí, dice 2 Timoteo 2:26, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. O sea que sí hay oportunidad de poder romper lazos del diablo, pero el problema es que el lazo del diablo puede ayudar a cegar, a volvernos ciegos. Entonces aquí hay personas que pueden estar, que hayan conocido al Señor, pero están en el lazo del diablo y no miran, que no sienten la necesidad de volver en sí. Y ellos están cautivos haciendo la voluntad de Dios. O sea, como un templo que estuviera un templo que necesita la purificación está contaminado, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Cis, que significa lazo, ¿verdad? Bueno, miremos el segundo que íbamos a ver hoy, Azarías. Azarías es interesante porque Azarías es el mismo nombre de uno de los amigos también de Daniel. ¿Se acuerda que Daniel, pues él era Daniel y sus 3 amigos, por eso eran 4. Y uno de ellos se llamaba, su nombre hebreo era Azarías, que significa ayuda de Dios. Pero Azarías era hijo de Jehalelel.
Jalelel, que es como decir aleluya, aleluya, jalelel, que significa alabando al Señor. Entonces, otra forma para poder purificarnos al Señor es: Señor, ayuda a que yo pueda eh, alabarte, adorarte siempre. Tal como lo dice el Salmo 135, 1 y 2. Aleluya. Alabad el nombre del Señor, alabadle, siervos del Señor, ¿verdad? Entonces, Señor, que seas tú nuestra ayuda y yo pueda ser un siervo para ti. Los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Entrad por sus atrios, dice, con acción de gracias. Y a sus puertas con alabanza. Canta, alábalo, alaba al Señor. Una forma de podernos purificar es que puedas tú tener un cántico dentro de tu corazón continuo. Padre mío, poder tener siempre canto. ¿Sabes qué? Algunos me han dicho, pero ¿por qué hay que cantar en la iglesia? Es como que si fuéramos del mundo. No, si el mundo lo hace igual. Porque el canto generalmente la mayoría de cantos tienen palabra del Señor. Tienen frases, promesas que nos permiten adorar el nombre del Señor. Bueno, sigamos con otro. El tercero es Joa. Mire qué lindo. Joa significa hermano de Dios o hermandad de Dios. Entonces, ahorita tú dirás, ¿cómo puedo yo ser hermano de Dios? Es posible si Dios es omnipresente. No, pero aquí estamos hablando a Dios en la figura de Jesucristo. Porque eso fue lo que dijo Jesucristo. Él decía, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. O sea, en otras palabras, yo soy de Dios y tengo su naturaleza. Por eso me santifico. Entonces viene Jesús y dice, si yo tengo la misma naturaleza que aquel que se santifica, no me avergüenzo de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. En medio de la congregación alabaremos, adoraremos al Señor y eso ayuda a purificar. Pero ¿qué tiene que ver esto para limpiarnos? Porque eso nos hace recordar que nosotros tenemos la misma naturaleza del Padre, la misma naturaleza del Hijo, la misma naturaleza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, si la Trinidad está en mí, ¿cómo no me voy a santificar? ¿Cómo no me voy a purificar? ¿Cómo no me voy a limpiar? ¿Para qué? Para poder estar preparado, aceptable ante el Señor. Y por eso Jesús nos recuerda continuamente, tú eres mi hermano, purifícate, límpiate, para que podamos vernos igual. Nosotros somos de esa misma naturaleza. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor te pueda decir que nos habla hermano. Es más, hay otro verso que dice que Jesús es el hermano mayor, como que dice que Él es el que nos guarda, nos cuida, el que nos dirige, que es la obligación de un hermano mayor. Que Jesús haga su obra en nosotros, porque Él no solo es hermano, sino también es Señor. Bueno, y ya para terminar este discipulado hermoso, vamos a ver el último, de los 4 que hoy traigo: Cis, Azarías, Joa y ahorita Edén. Edén es el cuarto instrumento que vimos en el listado. Edén es el mismo nombre que aparece en Génesis, el Edén, ¿verdad? Como decirte el paraíso, el lugar placentero. Eso significa Adán, como paraíso significa lugar placentero. El anhelo del Padre es que nosotros podamos disfrutar nuestro Edén. O sea que
que tú puedas hacer de tu vida, lo que tú haces en tu ambiente, por muchas pruebas que hayan, pero que hagas de esa vida un Edén con el Señor. Pero de todos modos, Él nos tiene un Edén preparado y listo para nosotros. Y que Él nos dice, recuerda. Una forma es que Él te dice, te recuerda tu vida, llamémosle, tu morada, tu hogar eterno no es en la tierra, es un lugar que Él ha preparado para nosotros. Por eso Él te dice, tu ciudadanía no es de esta tierra, es celestial. Dice Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted tiene su pasaporte, el país es de ustedes. Pero nosotros tenemos un pasaporte celestial. ¿De dónde esperamos al Señor? El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que tomemos su semejanza por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, Él está diciendo que Él nos ha preparado un cuerpo para poder tener una morada celestial en el Edén. Pero para que nosotros podamos ser aceptos, Él tiene que ver en nosotros ese deseo de purificarnos, de limpiarnos, de santificarnos y poderle decir, Señor, yo me quiero presentar delante de ti de una forma correcta, agradable y que tú puedas sentirte agradado con nosotros. Mis hermanos, recuerda, hoy vimos 4 de estos instrumentos tan preciosos. Sis, que significa estar atado para Él, atado a su servicio. Azarías, que significa Dios es mi ayudador, hijo de Jalael en alabanza, que yo pueda estar dispuesto a alabarlo en todo momento. Joa, pues Señor, tú eres nuestro hermano, la hermandad, y por eso yo tengo esa naturaleza. Y por último, mi destino final es el Edén, y yo me voy a purificar para estar listo ese tiempo. De esta manera, Señor, que mi casa sea una casa digna para ti. Dios me los bendiga y en este momento quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todo aquel que ha estado escuchando este mensaje. Bendícelo, santifícalo y sobre todo llénalo de tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Un abrazo y bendiciones.